Continuando entonces con el aprendizaje de lo que sería HTML, como lo vimos en el video anterior, ya aprendimos a crear una etiqueta, pero vamos a profundizar un poco más sobre lo que son las etiquetas. Podríamos decir que una etiqueta, también conocido como elemento, es un elemento, valga la redundancia, que nos permite a nosotros indicar qué es lo que queremos insertar dentro de nuestro proyecto web. Por ejemplo, si quisiéramos colocar un texto, existe una etiqueta especializada en contener textos. Esta etiqueta se conoce como la etiqueta P. Pero también hay que tener en cuenta algo que es supremamente importante. Vamos a escribir acá lo que sería digámoslo así, la definición. Entonces, en HTML existen dos tipos de etiquetas, y entre paréntesis voy a colocar elementos porque ustedes en algún momento van a encontrar definiciones que dicen etiquetas o elementos, pero en realidad es lo mismo. Entonces en HTML existen dos tipos de etiquetas o elementos. La primera etiqueta que nosotros vamos a encontrar o tipo de etiquetas son etiquetas llamadas etiquetas self-closing. Creo que se escribe así, self-closing, o vamos a colocarlo en español, autocierre. ¿Qué significa esto? Vamos a escribir bien acá, autocierre. Son etiquetas que se abren y se cierran al mismo tiempo. Recordemos que para yo crear una etiqueta necesito el símbolo de menor que y el símbolo de mayor que. Estos elementos, técnicamente hablando, se conocen como claudatores. Cuando hablamos entonces de que tenemos unas etiquetas que se abren y se cierran al mismo tiempo, significa que estas etiquetas, por ejemplo, si yo coloco la etiqueta BR, es una etiqueta que se abre y se cierra al mismo tiempo. Estas etiquetas son llamadas self-closing o etiquetas de autocierre. También tenemos el otro tipo de etiquetas que son de apertura y cierre. ¿Qué significa esto? Vamos a colocarlo aquí en un ejemplo. Entonces hablemos de las etiquetas que se abren y se cierran a ellas mismas. Por ejemplo, la etiqueta HR. Y vamos a hablar de una etiqueta que tiene apertura y cierre. Por ejemplo, la etiqueta P. ¿Cómo las podremos distinguir? Es supremamente fácil. Miren que acá en la etiqueta de apertura y de cierre tengo la etiqueta P que está abriendo y la etiqueta P que está cerrando. Básicamente se cierra cuando yo coloco este símbolo de, creo que se llama barra invertida o sería slash, ¿cierto? Dentro de esta etiqueta entonces yo voy a colocar todo lo que sería el contenido. Por lo general, las etiquetas de autocierre lo que nos permiten es, en este caso, la etiqueta HR, generar una línea dentro de toda la estructura que nosotros tenemos. Entonces ya tenemos claro que existen dos tipos de etiquetas, autocierre y de apertura y cierre. Muy bien, vamos entonces a crear aquí lo que sería una estructura. Vamos a subir esto, lo voy a seleccionar, lo corto y lo voy a pegar por encima de la etiqueta .type. Muy bien, vamos a subirlo acá. Perfecto. Corramos un poco más. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces nuestra etiqueta indicando el tipo de documento que vamos a crear. Pero también necesitamos las etiquetas que se van a encargar de encerrar o englobar a todas las demás etiquetas. Esta etiqueta se conoce como la etiqueta HTML. Entonces vamos a crear la etiqueta HTML. Ahí ya tenemos la etiqueta de apertura y tenemos la etiqueta HTML de cierre. Si queremos meter contenido dentro de estas dos etiquetas de apertura y de cierre, pues simplemente nos posicionamos acá y vamos a dar un enter para meter el contenido dentro de estas etiquetas. Perfecto. Ahora,
Tal vez se preguntarán ustedes cuál es el significado de HTML. Básicamente HTML significa hipertexto o lenguaje de marcado de hipertexto, ¿cierto? Hypertext Markup Language. Básicamente sería eso. Entonces aquí ya tenemos nuestras etiquetas HTML. Estas etiquetas, dentro de ellas, van a contener otro tipo de etiquetas. Vamos a empezar entonces con las etiquetas que van de cara a lo que no vería el usuario. Entonces, tenemos una etiqueta que se llama head. Esta etiqueta entonces va a contener otras etiquetas que nos van a permitir generar funcionalidad a nuestro proyecto web. Entonces por ahora vamos a dejarlo así, y también tenemos la etiqueta body. Miren que estas etiquetas que hemos venido creando son etiquetas de apertura y de cierre. Entonces tenemos acá la etiqueta head y la etiqueta body, que lo podríamos traducir como cabeza y cuerpo. Dentro de la etiqueta head nosotros podremos tener y necesitamos tener un título para esta página. Entonces, para poder crear un título necesitamos almacenarlo dentro de una etiqueta. Afortunadamente tenemos una etiqueta llamada title. Esta etiqueta title nos permite darle un nombre a esta página como tal. Entonces vamos a colocar un nombre que se llame estructura básica en HTML. Perfecto. Ya tenemos entonces una parte de lo que serían las etiquetas en la etiqueta head. También vamos a colocar otras etiquetas que se encargarán de darle información a lo que serían los navegadores cuando los usuarios ingresen a nuestro sitio web. Estas etiquetas se conocen como etiquetas meta. Como pueden observar, la gran diferencia entre la etiqueta title y la etiqueta meta es que la etiqueta meta es una etiqueta de autocierre. Es decir, si yo hiciera esto, inmediatamente, inclusive cuando se autocompleta, me genera un error. Miren que el sistema me indica a través del color rojo que yo tengo un error en la escritura de estas etiquetas. ¿Por qué? Porque esta etiqueta se abre y se cierra a ella misma. Entonces te preguntarás, ¿dónde voy a colocar el contenido de esa etiqueta meta? No te preocupes. El contenido de las etiquetas de autocierre se colocan dentro de ellas mismas. Es decir, si posicionamos el cursor acá donde lo estoy colocando yo, damos un espacio, aquí es donde vamos a colocar el contenido de lo que serían la etiqueta meta. En un próximo video aprenderemos cuáles son los contenidos de las etiquetas meta.